Hola, comenzamos el bloque 1, Introducción a Deep Learning. En este primer vídeo vamos a ver qué es Machine Learning y Deep Learning concretamente. Es muy común confundir varios de los términos que se utilizan en esta jerga de Machine Learning, Deep Learning e Inteligencia Artificial. Por tanto, en primer lugar, vamos a diferenciar entre todos ellos. La inteligencia artificial es un concepto global. Lo que hace este concepto es recopilar e identificar todas las capacidades que tienen las máquinas para realizar tareas de manera inteligente. Dentro de la inteligencia artificial hay diferentes campos. Uno de los más importantes es el Machine Learning. El Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial donde vamos a dejar a las máquinas aprender por sí mismas a partir de algoritmos. Todos estos algoritmos se van a fundamentar en datos históricos para que puedan aprender y poder modelar los datos que estamos procesando. Dentro del Machine Learning hay diferentes algoritmos que utilizar, por ejemplo, de regresión lineal, Decision Tree, SVM, KNN, Logistic Regression, K-means. Hay infinitos algoritmos que podemos utilizar dentro de Machine Learning y que tienen diferentes categorías, como veremos. Una de las técnicas fundamentales y de mayor profundidad dentro del área del Machine Learning es lo que se conoce como Deep Learning. Deep Learning, a su vez, es una técnica de Machine Learning donde vamos a utilizar lo que se conoce como redes neuronales con múltiples capas, donde en lugar de tener únicamente en cuenta las variables de entrada para poder predecir una salida, vamos a tener también en cuenta la interrelación entre todas esas variables. Dentro de Deep Learning ya surge este concepto de la red neuronal. Una red neuronal lo que hace es emular el comportamiento de las neuronas en los seres humanos y todas sus interconexiones. Vamos a ver todos estos conceptos posteriormente en mucho más detalle, pero para que así podamos enmarcar dónde se encuentra el Deep Learning como técnica dentro del Machine Learning, y el Machine Learning a su vez es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el procedimiento general de cualquier técnica de Machine Learning, incluido Deep Learning? Pues que vamos a tener un dataset de entrenamiento, una fase inicial donde vamos a coger todos esos datos y vamos a entrenar y obtener un modelo. Con ese modelo lo que buscamos es tener un nivel de rendimiento esperado, es decir, por ejemplo, que tengamos un 95% de acierto en las predicciones que vayamos a hacer a partir de ese modelo. Pero una vez que tenemos ese modelo en producción, la clave de Machine Learning es que conforme tenemos más datos, continuemos con ese aprendizaje activo, es decir, vamos a seguir mejorando ese modelo para que cada vez las predicciones sean más fiables. Hemos dicho que el Machine Learning ya dispone de una serie de algoritmos para poder crear estos modelos. ¿Por qué utilizamos una técnica más avanzada como Deep Learning, con estas redes neuronales para poder tener en cuenta las interrelaciones de las variables? Pues realmente se ha demostrado que Deep Learning, cuando tenemos mayor volumen de datos, llega un momento en el que los algoritmos típicos de Machine Learning tienen una asíntota en el rendimiento. Llega un momento en el que ya por más datos que introduzcamos al modelo no va a mejorar más su precisión y rendimiento global. Pero sin embargo, las técnicas de Deep Learning sí que conseguimos que cuanto tenemos más datos, más precisos vamos a ser con esas predicciones. De aquí la importancia de Deep Learning. Bien, para que profundicemos un poco más en el concepto de Machine Learning. Al final, Machine Learning lo que nos va a habilitar, por tanto, es que los computadores aprendan en base a la experiencia del procesamiento de todos esos datos. No debemos programar la lógica de ese modelo, sino que va a aprender automáticamente de los datos que disponemos. Tendríamos por una parte la programación tradicional. La programación tradicional lo que tenemos es un conjunto de datos de entrada, un programa con la lógica a seguir, eso se va a insertar en la computadora y la computadora nos va a dar una salida conforme a esa lógica que hemos programado. Esto es lo que se suele hacer generalmente una programación tradicional. Pero ¿qué es lo que hacemos con Machine Learning? Pues con Machine Learning lo que hacemos es tener unos datos de entrada y los datos de salida que serán lo que pasemos a la computadora, y la computadora, a partir de esos datos de entrada y la salida para esos datos de entrada, pues va a generarnos ese programa, esa lógica que sería el modelo. De aquí la diferencia del concepto de Machine Learning. Por tanto, tendremos un dataset con nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida. La computadora generará un modelo mediante un algoritmo que seleccionaremos o una técnica de Deep Learning. Eso nos proporcionará ese modelo a partir del cual vamos a predecir nuevas salidas en base a nuevas entradas futuras. Por tanto, con esas nuevas entradas futuras y nuestro modelo que ya hemos creado, pues vamos a poder predecir esa salida. La clave en cualquier problema y cualquier proyecto de Machine Learning y Deep Learning es tener un volumen de datos considerable. Si tenemos una muestra muy reducida, no vamos a ser capaces de crear un buen modelo que sea preciso.
¿Para qué podemos usar Machine Learning o Deep Learning? Pues bien, hay millones de aplicaciones, por ejemplo, detección de enfermedades, detección de fraude en transacciones, predicción de fallos de equipamiento para poder hacer un mantenimiento preventivo en lugar de reactivo, detección de intrusión, valoración crediticia, filtros de spam en los emails, reconocimiento de imágenes. Es un área muy concreta dentro de Deep Learning, segmentación de clientes, motores de recomendaciones, previsiones de venta, en definitiva, cientos de proyectos y de aquí la importancia de coger conocimientos en estas técnicas. Dentro del Machine Learning podemos diferenciar diferentes tipos, ya los veremos más en detalle, pero básicamente dentro del Machine Learning estaría el aprendizaje supervisado, en el cual vamos a aprender a partir de ejemplos, vamos a tener un conjunto de datos que tiene unas variables de entrada y una variable objetivo de salida. Y con todos esos datos históricos pues vamos a predecir futuras variables de salida en función de los datos de entrada. Dentro del aprendizaje supervisado estarían los modelos de clasificación y los modelos de regresión. La parte de clasificación nos va a servir para poder elegir diferentes categorías y clasificar diferentes categorías de la variable objetivo, y los modelos de regresión, la variable objetivo va a ser un valor numérico. La otra rama sería el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no vamos a tener esa variable de salida, no va a haber un conjunto de datos etiquetados, sino que lo que vamos a tratar es de buscar patrones o relaciones ocultas en los datos. De aquí podemos también diferenciar entre técnicas de clustering o reglas de asociación. Todo esto lo veremos más en detalle en futuros vídeos, pero sí que tengamos una panorámica global de qué es Machine Learning y Deep Learning. Gracias.